En estos momentos, Ucrania está cosechando los resultados de haber puesto en el poder a un comediante de televisión que ni siquiera hace reír, alguien sin la más mínima capacidad de liderazgo real. Ya lo dijo la BBC, Volodymyr Alexandrovich Zelensky era un comediante sin experiencia política cuando anunció que se presentaría a las elecciones presidenciales de Ucrania de 2019. La paciencia de muchos se ha agotado, y según el portal Axios, funcionarios estadounidenses han señalado que Volodymyr Zelensky se ha acostumbrado demasiado al apoyo de Washington y la OTAN, lo que lo ha llevado a ir más allá de lo que le permiten, afirmando que han creado un monstruo en la persona de Zelensky. Al mismo tiempo, en Washington se quejan de que los europeos, obsesionados con Donald Trump, están dándole malos consejos a Zelensky, aunque ellos mismos no tienen intención de enviar tropas a Ucrania y solo están alimentando la resistencia de Kiev, sabiendo perfectamente que no harán nada por evitar el colapso del Estado ucraniano. Por ejemplo, en solo 5 días, Rusia ha cerrado 2 embolsamientos al oeste de Kurakovo, sin dar ni un solo respiro a las fuerzas ucranianas, y sus tropas ya han conquistado completamente Ulakli, donde ya ondean las banderas de la Federación Rusa. Pero la ofensiva no se detiene. Rusia sigue avanzando al oeste de Kurakove, golpeando con fuerza las posiciones ucranianas al sur de Adrivka y al oeste de Ulakli, en un intento por conquistar Constantinopla, con el objetivo de consolidar o nivelar la línea del frente, asegurando una posición mucho más defendible en la zona para alejar las tropas ucranianas de Kurakove y así utilizar esta zona como centro logístico para avanzar sobre Pokrovsk y Dnipropetrovsk, eliminando cualquier posibilidad de contraofensiva ucraniana y hacer imposible que Kiev estabilice sus líneas. El castillo de naipes se cae poco a poco, y la situación es tan grave que recientemente el sitio web UI Laws ha publicado cifras que reflejan el catastrófico estado de las fuerzas ucranianas. Según este portal, desde el inicio de la guerra el 24 de febrero de 2022 hasta el 21 de febrero de 2025, Ucrania ha sufrido 127.290 caídos confirmados, sin contar las pérdidas registradas en el conflicto del Donbass entre 2014 y 2021, que ascienden a 4.954 soldados. Sin embargo, estas cifras presentan una distorsión deliberada. La gran mayoría de los desaparecidos, si no todos, pueden darse por muertos, ya que el gobierno ucraniano ha optado por ocultar sus decesos. La razón: Ucrania evita pagar indemnizaciones a las familias de los soldados caídos para desviar fondos de ayuda militar en un contexto de corrupción desenfrenada. Además, en estos datos no se incluyen los heridos, lo que significa que la cantidad real de bajas es mucho mayor, mientras que hay que tener en cuenta que estas cifras están confirmadas mediante obituarios, es decir, se basan en registros públicos de muertes verificadas individualmente, pero tan solo representan un mínimo absoluto, ya que no incluyen potenciales muertes que no hayan sido documentadas formalmente, lo que elevaría las cifras de bajas totales muy por encima de los números oficiales. Por esta razón, la situación en las filas ucranianas es un completo desastre. Incluso los propios comandantes admiten que el ejército está colapsando, como lo señaló Sergei Chatalov, comandante de la 37 Brigada Independiente de Marines. Según sus palabras, la realidad es que las unidades en el papel no existen en el campo de batalla, y la diferencia entre la fuerza nominal y la real es abismal. El comandante señala que todo depende de los comandantes de brigada y batallón. Si me asignan un batallón que, según el Estado Mayor, debería contar con 800 efectivos, pero en la lista solo aparecen 202, y de esos, apenas 10 son infantes. ¿Cuántas posiciones puedo defender? ¿1 o 2? La falta de control es tal que, en una ocasión, rechazó una unidad que le habían asignado porque simplemente no podía administrarla eficientemente. Esperé hasta que mi segundo batallón regresó de Torex y pasamos a la defensiva con nuestras unidades de asalto. Aún así, ni siquiera teníamos el 50% del personal requerido.
confesó. Pero el problema no es solo de números, sino también de moral. Shatalov admitió que las brigadas no pueden luchar con apenas un 34% de su fuerza en zonas tan defensivas. Y aunque están llegando nuevos equipos, el personal no está motivado para combatir. Y aquí viene la gran cuestión según Shatalov. ¿Es esto responsabilidad del comandante de brigada? Para ser honesto, no lo creo. No creo que un comandante de brigada o de batallón pueda motivar al 100% de la brigada para lanzarse a la batalla en tan poco tiempo. Todos estos datos son los más alarmantes si se considera que en apenas días, las cifras ofrecidas por Joel Laws han pasado de 65.000 bajas confirmadas a 132.000, lo que podría estar vinculado con el cierre de ciertos programas de USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, lo que ha afectado áreas claves del apoyo estadounidense a Ucrania, entre ellas la propaganda. De acuerdo con Wikileaks, en su cuenta de X, USAID estaba financiando a más de 6.200 periodistas en 707 medios de comunicación y 279 ONGs, y que al menos en Ucrania, 9 de 10 periodistas estaban siendo financiados, y por ende, hablando a favor de Ucrania. Anna Babinets, CEO y cofundadora de un medio de investigación independiente con sede en Kiev, llevó una investigación en la que cerca del 80% de los reporteros e información que sale del país se encuentra afectada por la desinformación e ideales plasmados por el USAID. Y a las pérdidas en el campo de batalla se suma el enorme éxodo de población. Desde el inicio de la guerra, se estima que alrededor de 6,7 millones de ucranianos han huido del país, principalmente hacia Europa. Antes del conflicto, Ucrania tiene una población aproximadamente de 41 millones de habitantes, pero para 2024, esta cifra ha caído drásticamente, situándose entre 28 y 34 millones. Además, la crisis ha impactado gravemente la tasa de natalidad. En 2021, antes de la invasión, se registraban más de 130.000 nacimientos anuales, pero la guerra ha reducido significativamente esta cifra. Las proyecciones a futuro no son alentadoras, y según estimaciones del Instituto de Demografía y la ONU, la población de Ucrania seguirá disminuyendo, alcanzando los 28,9 millones en 2041. Aquí es donde cabe preguntarse si es mejor ser enemigo de Estados Unidos o su aliado. Incluso ellos mismos lo reconocen. Henry Kissinger lo resumió en una frase, décadas después, sigue siendo tan vigente como entonces. Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es fatal. Pero esto no debería sorprender a nadie. Lo que está ocurriendo con Ucrania es el destino de todos los países que Washington utiliza como proxies. Los explotan y cuando dejan de ser útiles, los descartan como un pañal sucio. Un funcionario anónimo de la administración Trump lo expresó de forma brutal: es un sándwich de mierda. Pero Ucrania tendrá que comérselo porque Trump ha dejado claro que ya no es nuestro problema. De hecho, el círculo íntimo del presidente Donald Trump se considera que la mejor opción para Volodymyr Zelensky ahora es abandonar Ucrania lo antes posible. Y según una fuente anónima citada por el New York Post, la mejor opción para Zelensky y el mundo sería su marcha inmediata a Francia. Este giro no es casualidad. Trump, muy hábil para los negocios, sabe que la guerra está perdida y que extenderla solo significará menos millones en el erario estadounidense, mientras que Estados Unidos perdería el control sobre los recursos estratégicos del este del Dnieper, como las tierras raras, razón por la cual intenta poner fin a la guerra cuanto antes y rezar para que Rusia no siga avanzando. Pero hay un problema. Rusia no tiene prisa y no firmará nada hasta que los objetivos de seguridad que planteó en 2022 estén completamente cumplidos. Y no solo eso,
sino que podrá exigir aún más, porque va ganando en buena ley, y el que realmente necesita la paz es Estados Unidos. Además, si Estados Unidos sigue apoyando a Ucrania, la guerra durará un par de años más, con una inversión de varios billones de dólares adicionales, mientras Ucrania pierde todos sus recursos naturales. Y, por supuesto, no hay forma de recuperar ese dinero, ya que Rusia no va a pagar por las armas y el dinero que Occidente entregó a su enemigo. Lo más irónico de la situación actual es que muchos de los mismos aliados que hoy comienzan a desentenderse de Ucrania fueron los que la presionaron para lanzar la propagandística en la región de Kursk, para ganar un más apoyo. Sin embargo, esta incursión estaba destinada al fracaso, y ahora, según lo confirmó Vladimir Putin, las tropas rusas han irrumpido en la región de Sumy, capturando Novenke y están a las afueras de Vasovka. Estos asentamientos son de gran importancia táctica, ya que conducen directamente hacia la carretera R-200 Yunakivka-Sudzha, una arteria crítica utilizada por Ucrania para abastecer sus posiciones en Sudzha, y, desde ahí, a todas sus fuerzas en la frontera de Kursk. Además, las fuerzas rusas han asegurado por completo Sverdlikovo, con el fin de consolidar su control sobre la carretera Korenevo-Sudzha H-07, expulsando a las tropas ucranianas y amenazando gravemente el flanco oeste de Sudzha. Hasta el momento, el asalto ruso sigue avanzando sin interrupciones, con el objetivo de enlazar su progresión en Sumy, estableciendo un vínculo entre Vasovka y Novenko, mientras que un segundo eje de ataque irrumpe en Lebedevka, lo que compromete directamente el suministro hacia Malaya Loknia, aldea que sirvió como trampolín para los asaltos ucranianos en la región, y que a su vez se ve amenazada desde el norte, ya que los rusos han liberado Marievka. Los combates continúan con una intensidad feroz, y las fuerzas ucranianas se encuentran incapacitadas para enviar refuerzos masivos debido al dominio absoluto del espacio aéreo que han impuesto las fuerzas rusas con sus aviones y enjambres de drones FPV, lo que convierte cada intento de reabastecimiento en un desastre. Y tal es así que ahora en el flanco este de la saliente, las fuerzas rusas continúan eliminando las consecuencias del intento fallido de avance ucraniano desde Makovna, y durante los últimos 3 días, el ejército ruso ha recuperado completamente Fanasevka, e imágenes geolocalizadas confirman que están avanzando en Cherkasskaya Konopelka, permitiendo despejar la carretera 38K028 en dirección a Sudzha. Lo que estamos viendo es un doble avance tanto desde Fanasevka como desde Sverdlikovo, con la intención de poner a las fuerzas ucranianas en un cerco operativo y, posiblemente, cerrar la bolsa con un cerco táctico, es decir, un cerco físico. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de esta guerra, Rusia rara vez cierra completamente los cercos, ya que conoce la obstinación ucraniana de defender posiciones hasta la muerte. En lugar de sellar por completo el cerco, permite que más tropas ucranianas sigan entrando en la zona, solo para ser destruidas posteriormente por artillería rusa, maximizando el desgaste del enemigo. Y a pesar de las pérdidas devastadoras, el mando ucraniano sigue intentando contener el avance de las fuerzas rusas para evitar el colapso total del grupo de Sudzha. Desde la zona de Yunakivka, las tropas ucranianas lanzaron 2 asaltos suicidas contra las posiciones rusas, pero ambos fueron completamente aniquilados por un intenso fuego combinado y como resultado, 4 vehículos de combate de infantería, BMP, 2 transportes blindados M113 fueron destruidos, esto sin contar las pérdidas humanas. La situación es tan grave que incluso analistas del recurso Deep State, vinculado a la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, han reconocido que Rusia sigue presionando el flanco occidental del grupo Kursk de las fuerzas ucranianas, mientras que los rusos están atacando activamente la logística que se dirige hacia Kursk, aplicando fuego intenso sobre todo lo que se mueve en esa dirección en la región de Sumy. Según fuentes ucranianas, la ruta Yunakivka-Sudzha se ha convertido en un auténtico corredor de la muerte, ya que la artillería rusa y los drones FPV
están destruyendo sistemáticamente cualquier vehículo que intente moverse en esa dirección, mientras que las bombas PAP-3000 destruyen los almacenes en la zona fronteriza, colapsando por completo las líneas de suministro ucranianas. Esta situación ya está generando consecuencias catastróficas para las Fuerzas Armadas de Ucrania, y en el futuro podría empeorar aún más. Según Deep State, se espera que Kiev tome medidas urgentes para corregir esta situación, advirtiendo que no deberían recurrir a los mismos métodos utilizados para intentar recuperar Sverdlikovo, ya que eso solo llevó a una pérdida absurda de vidas y equipo militar. Lo irónico de todo esto es que, supuestamente, Ucrania lanzó esta ofensiva en territorio ruso con la intención de ganar peso en futuras negociaciones con Moscú, pero resulta que ni siquiera fue invitada a la mesa de diálogo, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue claro sobre esta situación. El 21 de febrero declaró a Fox News Radio que Volodymyr Zelensky no es esencial en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Para ser sincero, no creo que sea muy importante que esté en las reuniones. Cuando Zelensky dijo, "Oh, no fue invitado a una reunión", la realidad es que no era una prioridad, porque hasta ahora ha hecho un pésimo trabajo en las negociaciones. Según Trump, la exclusión de Ucrania en los diálogos recientes no es casualidad, ya que Zelensky simplemente no es un actor relevante en la toma de decisiones. De hecho, Trump afirmó que Zelensky no fue invitado a la reunión en Arabia Saudita debido a su deficiente desempeño en las negociaciones, y porque Washington ya no lo considera una figura clave en el conflicto. Además, anunció que la próxima ronda de conversaciones de paz sobre Ucrania se llevará a cabo en Riad el 25 de febrero, donde Zelensky tampoco estará presente. Trump ya hizo sus cálculos y sabe que la victoria es imposible, por lo que ahora busca la manera de salir del conflicto sin que Estados Unidos aparezca como el gran perdedor. Para ello, la culpa debe recaer en Ucrania y Europa, y cualquiera que piense lo contrario es porque se ha tragado todas las mentiras que le vendieron. Y ese es el problema de sostener una narrativa falsa. Terminan creyéndosela ellos mismos. Trump lo ha dejado claro. Según él, un comediante de éxito moderado, Volodymyr Zelensky, logró convencer a Estados Unidos de gastar $350 mil millones en una guerra que no podía ganarse, que nunca tuvo que haber comenzado, y que ahora él mismo, sin Estados Unidos, jamás podrá resolver. Y así, para finalizar, en el ejército ucraniano la desesperación es evidente. Los soldados han comenzado a quitarse los parches con la bandera estadounidense de sus uniformes, un gesto simbólico que refleja su desencanto tras el acercamiento entre Trump y Putin. Aún así, la realidad es que a pesar de las derrotas, las pérdidas catastróficas y la falta de apoyo, pareciera que los líderes de Kiev prefieren seguir luchando hasta el último ucraniano antes que aceptar la paz. Pero la pregunta es, ¿por qué se sorprenden? Lo dijimos en un principio, y hoy el tiempo nos vuelve a dar la razón. Como bien dijo Francis Bacon, la verdad es hija del tiempo, no de la autoridad. Una frase que significa que la verdad no depende del poder, de las órdenes o de la imposición de una figura de autoridad, sino que se revela con el tiempo, a medida que los hechos se desarrollan y se hacen evidentes por sí mismos. Y hoy, la historia está haciendo su trabajo. Lo que muchos negaron, ridiculizaron o intentaron encubrir, ahora se despliega ante sus ojos con una claridad imposible de ignorar.